Bienvenidos, muy buenos días y muchas gracias por acompañarnos en Medellín Ciudad Saludable. Ayer, cuando terminamos el programa de las violencias sexuales, prevención, atención, la doctora Fanny Isabel les contó el tema del día y les dijo que hoy vamos a hablar de la nutrición en el embarazo. Creo, doctora Fanny Isabel, con los muy buenos días. Me alegra mucho saludarle, compartir esta hora de trabajo con usted, que incluso el tema hay que ampliarlo un poco más. Es como la mujer debe prepararse para el embarazo, es decir, cómo debe ser todo su proceso de alimentación, de nutrición, de preparación como mujer fértil para el momento del embarazo. Bienvenida, ¿cómo está? Gracias, Felipe, muy bien, gracias a Dios. Buenos días a todos los televidentes, gracias por acompañarnos como siempre, por cumplir esta cita a las 11 de la mañana donde se abre el consultorio y hoy con un tema de esos pues que nos gustan mucho porque, como lo dice Felipe, la idea de la nutrición en el embarazo, lo ideal es que parta desde antes de embarazarse. Esa sería pues la parte fundamental. Aquella mujer que esté en edad reproductiva, yo sé que va a estar muy interesada en este programa, las que están en embarazo obviamente y todos los familiares, la pareja, la mamá, todas las personas que están alrededor. Hay muchos mitos alrededor de este tema, ¿cierto? Y es que el embarazo es una etapa fundamental en la vida de una mujer, es una etapa maravillosa, sin dejar de reconocer pues que a pesar de que es un proceso fisiológico, presenta algunas molestias, algunas incomodidades, pero es definitivo que los cuidados que tiene la mujer en embarazo y sobre todo la alimentación, de ellos dependen el bienestar de la mamá y la salud del bebé que está por nacer. Si tienen desde ya preguntas o comentarios, recuerden, está la línea telefónica 441-2100 y las redes sociales, @saludmedellín en Twitter y Secretaría de Salud Medellín en Facebook. A propósito de mitos y realidades, doctora Fanny Isabel, es que preparando la información para este programa veía el tema del ácido fólico. ¿Qué tan importante es realmente para la preparación? ¿Y sabe por qué se lo pregunto? Porque es que la encuesta nutricional de 2005 en Colombia dejó una, bueno, y hay una más reciente incluso que no varía mucho el porcentaje. El 70% de las mujeres no toman el ácido fólico cuando quieren quedar en embarazo, es decir, no se preparan adecuadamente. El 70%. Tengo entendido, y seguramente será un tema que ahorita vamos a desarrollar al detalle con la médica que nos acompañe y con la nutricionista dietista, pues qué tan importante es ese consumo de ácido fólico para la adecuada formación del bebé. Sí, qué bueno que tocaste el tema, Felipe. Dentro de la consulta preconcepcional, o sea, antes de quedar en embarazo, siempre los médicos recomendamos, tome 3 meses ácido fólico. ¿Y por qué lo decimos? Este ácido fólico es indispensable, es una vitamina que hace que se eviten problemas, malformaciones en los bebés, principalmente en su sistema neurológico. Hay una estructura que se forma el día 28 de gestación que se llama el tubo neural, ahorita vamos a hablar más de eso con la especialista, y es precisamente de esa estructura de donde parte la columna vertebral del bebecito. Entonces tomar ácido fólico, que a veces no es fácil encontrarlo en muchos alimentos, y tener una dosis adecuada para cumplir con esos requerimientos en el embarazo es fundamental. De ahí que insistamos tanto los médicos en que las mujeres consulten lo más temprano posible a los controles prenatales. Desde allí entonces empiezan a orientar en la parte de alimentación, en los exámenes, en detección temprana de algunas cosas que se pueden prevenir. Creo que otro asunto que tendremos que conversar hoy suficientemente es el tema aquel de cuando la mujer está en embarazo, entonces dicen las mamás, las abuelas, hay que comer el doble, porque el niño está en formación. Estaba revisando una documentación y aunque hay polémica en ese sentido, alguna información dice que pues el incremento, y este es un tema para la nutricionista dietista, debe incrementarse en 300 calorías promedio día. El promedio diario son 2000, sí, ¿cierto? Señor. De acuerdo a lo que veíamos la otra vez en la etiqueta nutricional y demás. El asunto no es comer más, sino qué comer. Es decir, recuerden que el alimento es la fuente principal de energía, de formación para ese nuevo ser. Entonces, ¿cuál es la cantidad o mejor la calidad de ese alimento que estamos consumiendo, que deben consumir las mujeres? Ese es otro tema que le vamos a dar una mirada en esta jornada de Medellín Ciudad Saludable. Sí, Felipe, son varios temas que no hay que aumentar la cantidad, sino mejorar la calidad de los alimentos. ¿Cuánto debe aumentar en promedio una mujer durante un embarazo para que tenga un peso saludable? ¿Cuáles son los alimentos más recomendados? Hay algunos alimentos prohibidos y es que cuando la mujer está en embarazo, pues es como si pasara algo y se le cambiara a uno el chip y dice uno, no, hay un ser que depende de mí, que debo cuidar y que definitivamente aquellos hábitos alimenticios inadecuados, suprimir alimentación, dormir poquito, la comida chatarra,
es mucho más fácil de adoptarlos. ¿Cómo hacerlo? Lo vamos a aprender hoy, porque en control prenatal no todas las mujeres pasan por donde la nutricionista, sería pues lo ideal. Hay los embarazos de alto riesgo, los que tienen pues peso pues más de lo normal, son las que son remitidas a nutrición, pero para eso estamos acá, para enseñarles todas esas herramientas, todos esos consejos para tener una buena alimentación. Ahora hay un asunto que tiene que ver con esa encuesta que le dije ahorita de la situación nutricional de los colombianos, se hizo por allá en 2005, pero hay estudios recientes que confirman que todavía en ese sentido estamos un tanto mal, si le podemos aplicar esa palabra de mal a la situación, porque más del 50% de las mujeres gestantes en Colombia o están en sobrepeso, obesidad o están en bajo peso, es decir, más de la mitad, lo que de entrada demuestra que no tenemos criterios claros de alimentación y dieta. Pues hablemos de todo eso, los invitamos a participar, seguro ustedes tienen una gran cantidad de inquietudes, hay investigaciones recientes que demuestran cero alcohol, no se debe consumir nada de alcohol, eso se debatió hace algunos años, algunas décadas, pero ya está claro el tema de la cafeína, por ejemplo, entonces no, que debe ser descafeinado, bueno, una cantidad de asuntos que juegan con los mitos y las realidades de este tema. 441-2100 y redes sociales. ¿Vemos el informe? Claro que sí. Atentos a este informe. La alimentación balanceada es un elemento muy importante al momento de prevenir enfermedades. Tener una buena nutrición es clave para mantener una buena salud, sin importar la edad. Es por esta razón que los ingredientes que elegimos deben traerle beneficio a nuestro organismo, especialmente si somos los responsables de la alimentación de otro individuo, como en el caso del embarazo. Al quedar en este estado, una mujer tiene en su interior un ser que se encuentra en constante desarrollo y crecimiento, el cual depende enteramente de los cuidados que le brinde su madre. Entre estos se encuentran los controles periódicos y la alimentación. Por eso una madre gestante debe consumir vitaminas, 3 vasos con leche diarios, queso, frutas y verduras, carnes que pueden ser reemplazadas por leguminosas como el frijol o la lenteja, y contrario a lo que muchas personas creen, no se debe suspender la harina. Es cierto que se va a ganar un poco de peso por el crecimiento del bebé, pero este aumento será muy importante para él, ya que le permitirá adquirir todos los nutrientes que necesita para su buen desarrollo. Por lo tanto, no se someta a una reducción de peso durante la gestación, pues esta, además de traer complicaciones para el hijo, también puede afectar la madre. Disfrute de esta etapa de la vida y demuéstrele a su hijo cuánto lo quiere mediante la adopción de buenos hábitos alimenticios. Bueno, una excelente introducción para el tema, alimentación nutritiva y balanceada. Eso lo vamos a escuchar durante todo el programa, pero vamos a saber exactamente qué es con nuestras invitadas de hoy. Dieta saludable en el embarazo y muy importante antes de, para prepararse para esa época tan importante. Reitero la línea 441-2100. Las invitadas ya están con nosotros, doctora Fanny Isabel. Vamos entonces todos a saludarlas para que ellas nos ayuden a desarrollar este tema. Natalia Calderón y Natalia Gómez, ginecobstetra la una, nutricionista y dietista la otra. Bienvenidas. Buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias. Muy contentos de estar acá nuevamente. Claro, ya varias oportunidades en Medellín Ciudad Saludable. Gracias, Natalia. Doctora, bienvenida, ¿cómo está? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, las preguntas que tengan en redes sociales o línea telefónica, de una vez aprovechen este espacio hasta las 12 del mediodía para que salgamos de una gran cantidad de inquietudes. Doctora Gómez, ¿qué tan importante? Bueno, con Natalia vamos a revisar en un ratico pues cómo es esa preparación desde el punto de vista de la dieta y la adecuada alimentación, pero qué tan importante para la formación del nuevo ser es todo ese proceso de una buena dieta, de una dieta saludable, que era lo que estábamos comentando la doctora Fanny Isabel y yo al comienzo del programa. Sí, lo ideal, en condiciones ideales, la paciente debería tener una consulta preconcepcional. Desafortunadamente en nuestro medio pues no siempre se puede y la mayoría de los embarazos son no planeados, pero lo ideal es que un embarazo fuera planeado, no solamente desde el punto de vista nutricional, sino también desde el punto de vista médico. Hay muchas cosas que se pueden tratar previo al embarazo y evitar unas complicaciones indeseables durante el embarazo. Con respecto al ácido fólico y los nutrientes y las vitaminas en general,
son súper importantes, especialmente el ácido fólico, y es porque los eventos de formación del tubo neural sobre todo son eventos muy tempranos durante el desarrollo, y en el momento que la paciente se da cuenta que está embarazada, ya se pudo haber hecho el daño, porque ya el sistema nervioso central ya se formó. Entonces, lo ideal es que previamente al embarazo, ojalá 3 meses previo al embarazo, haya un consumo adecuado de ácido fólico. Expliquemos, escúcheme, doctora Gómez, qué es el tubo neural para que nuestros televidentes todos entiendan muy bien. Nos referimos a tubo neural, al desarrollo del sistema nervioso, cerebro y médula espinal principalmente. Entonces, es básico para el funcionamiento de estas estructuras y para la formación de estas estructuras que haya buenos niveles de ácido fólico, que no siempre se logran con la nutrición convencional. Exacto. Entonces, lo ideal es suplementarlo, como tomando sus pastillitas de ácido fólico, idealmente 5 miligramos 3 meses previo al embarazo, de manera que en el momento en que se embarace tenga unos buenos niveles y no haya problemas de malformaciones en este sistema. Muy bien. Bueno, les cuento que ya tenemos llamada de televidente y vamos a recibir entonces a Viviana Serna, ya nos está llamando desde el barrio Córdoba. Hola Viviana, ¿cómo estás? Hola doctora Fanny, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Me alegro. Cuéntanos. Doctora, no, es que tengo una preguntita. Claro. Mi hermana está entrando a la semana 32 de gestación y ella la semana pasada estuvo pues en la cita médica y la doctora se asustó mucho porque en los 2 últimos meses, ella ha aumentado 4 kilos por mes. Entonces le mandaron pues un examen del cual pues tenía, de orina, donde ella tenía pues que eliminar mucho, llenar pues como un recipiente pues como más bien grandecito, donde ella todo el día tenía pues que depositarlo ahí. Sí. Y no sé pues qué tan riesgoso puede ser ya terminando pues como esta etapa de gestación para el bebé y para ella, pues es que me parece que 4 kilos en un mes, por mes, pues es mucho. No sé, entonces esa era como mi pregunta. Sí, muy buena tu pregunta, Viviana, muchas gracias por llamarnos. Doctora, pues lo primero es descartar que no tenga una complicación asociada al embarazo como la diabetes gestacional o la preeclampsia. La orina que le pusieron a recoger es precisamente para detectar que no tenga una preeclampsia sobreagregada, que puede aumentarnos el peso por retención de líquidos. Y lo otro es descartar que no tenga una diabetes gestacional, que es con una prueba especial que se hace ingiriendo una cantidad de dulce y luego tomando unas muestras de sangre. Lo primero es descartar eso, ya lo segundo, si es un problema ya nutricional, ya es una valoración pues como una ayuda de la parte de nutrición para mirar si es el problema de pronto que la nutrición no está adecuada, pero lo primero es descartar esas cosas. Bueno, antes de seguir con una preguntita que tengo para Natalia respecto a eso, entonces es contarle a Viviana, mira, la recolección de orina de 24 horas es para buscar que no vaya a tener preeclampsia, que es hipertensión en el embarazo, que puede llegar a complicar el embarazo. Entonces es un examen más preventivo. Y seguramente también le van a repetir entonces su examen de la que llamamos la curva de glucosa, donde te dan a tomar un vaso con un montón de dulce y te dejan esperar 2 horas para ver cómo te da ese azúcar en la sangre. Porque precisamente subir tanto de peso ya en esta etapa del embarazo puede llevar a estas 2 enfermedades. Entonces esperar a ver cómo le salen los exámenes a tu hermano. Ahora la pregunta para Natalia: ¿cuál es el peso que se debe aumentar en cada trimestre del embarazo, lo adecuado? Bueno, entonces, lo primero, si ya se está en embarazo, debemos controlar mes a mes el aumento de peso. Se habla que, digamos, todo el peso durante el embarazo, si se empieza con un peso normal, es decir, el peso adecuado para la estatura, la idea es aumentar entre 9 y 12 kilos. Alguna literatura dice que hasta 14 kilos, pero yo soy más conservadora y prefiero llevar a los 12 kilos para evitar pues estas complicaciones. Si se empieza con sobrepeso, intentar aumentar entre 7 y 9 kilos. Y si se empieza ya con obesidad, entonces aumentar entre 5 y 7 kilos, preferiblemente 5 kilos. Entonces, en esos últimos, ya es como en el segundo trimestre, dice la televidente, aumentó muy abruptamente. Entonces hay que evaluar si el consumo, toda la ingesta alimentaria está siendo muy elevada, que probablemente pues, puede ayudar. Entonces, controlar, no es que nos vamos a poner a dieta para hacer el ejercicio, controlar el peso, no es la dieta, pero sí
controlar que ya ese aumento no sea tan grande, entonces siempre hay que respetar las porciones y vigilar, porque a veces no es ganar peso por ganar, vigilar si esa ganancia de peso sí se está dando con calidad, vigilar si realmente las porciones se están cumpliendo. Entonces vamos a redondear, si se empieza con un peso normal, entre 9 y 12 kilos, si se empieza con sobrepeso, entre 7 y 9, y si se empieza con obesidad, entre 5 y 7, durante todo el embarazo. Digamos que ya lo cumplió, entonces vamos a tratar de controlar a que no se haga más aumento al término del embarazo, más aumento de peso. A propósito de eso, doctora Gómez, yo le decía ahora a los televidentes que con base en esa encuesta nacional de situación nutricional de 2005 y algunos estudios recientes, más del 50% de las gestantes colombianos está en bajo peso o en sobrepeso u obesidad. ¿Eso genera una relación directa con el peso del ser que se crea del feto y el estado de salud y la posible salud de ese nuevo ser? No tanto con el peso del feto, porque el peso del feto depende de otras cosas, sobre todo pues genética, la manera en que se pega la placenta y le está pasando la cantidad de flujo sanguíneo, de sangrecita, pues de nutrición al bebé, pero sí genera complicaciones durante el embarazo. El sobrepeso aumenta el riesgo de complicaciones graves como la diabetes gestacional o la hipertensión, la preeclampsia, la hipertensión grave durante el embarazo. Y tener un déficit de peso en el embarazo también tiene sus complicaciones. Igualmente pues puede tener algunas deficiencias nutricionales, mayor proporción de anemia en el embarazo, se ha asociado a esos pacientes que tienen poco peso con mayor posibilidades de restricción también del crecimiento, o sea, bebés más pequeños para el tiempo. Y la macrosomía, o sea, bebés muy grandes, excesivamente grandes, también se ha asociado con madres obesas. Entonces, lo ideal es llegar al embarazo en un peso ideal para el tiempo, para la talla, no ni por encima ni por debajo, es como lo ideal, tratar de ser lo más saludable posible cuando se inicia un embarazo. Por eso lo importante es la preparación previa. Natalia Calderón. ¿Cuál es? Calderón y Gómez. Es muy frecuente en la consulta que las mamás empiecen con pesos inadecuados. Pues estoy pensando en aquellas niñas pues que son muy delgadas, que hacen dietas y que de pronto por temor a aumentar mucho de peso y quedar después con sobrepeso, sean muy estrictas, se vayan ya al otro lado y hagan dietas estrictas. Sí, entonces olvidabas, si la mujer llega con bajo peso o es adolescente, digamos que tiene derecho a ganar un poquito más, entre 16 o 18 kilos. Estas jovencitas que a veces el embarazo no es planeado y sucedió el embarazo y llegaron pues hicieron dietas muy restrictivas, entonces se limita la ingesta de estos alimentos principales para el embarazo, que son nutrientes que se requieren en mayor cantidad. Cuando llegan con esas dietas tan estrictas, nosotros pues no vamos a solucionar todo el problema, pero sí vamos a procurar que ese aumento sí sea más. No va a pasar nada, o sea, se aumenta el peso adecuado, termina el embarazo y la jovencita, la adolescente, va a quedar igual. Lo importante es que sí se cubran esos requerimientos, pero con esas dietas tan estrictas no se van a cubrir, por un lado. Y si ya llegaron con un peso muy bajito, por cuidarse pues en su adolescencia, digámoslo así, o en su juventud, entonces pudo haber llegado con mucho déficit de nutrientes por la restricción de alimentos. Entonces sí hay que procurar aumentar ese peso. Pero Natalia, ¿es posible tratar, pero además, doctora Gómez, es necesario tratar bajo peso, sobrepeso u obesidad durante el embarazo? ¿Eso debe hacerse? ¿No es riesgoso? Esa pregunta es para las dos, desde los dos puntos de vista. O sea, el aumento de complicaciones, como decía, o sea, se están aumentando las complicaciones de la paciente obesa. Entonces, lo ideal no es que vayan a perder peso la paciente que empiece obesa, sino que se limite la cantidad de kilos que aumenta durante el embarazo. Entonces, realmente no es una dieta restrictiva, sino que es una dieta equilibrada. ¿Qué puede pasar también? Si la paciente ya llegó con sobrepeso, con obesidad, es que está acostumbrada a grandes volúmenes. Entonces, al cuadrarle la alimentación, a veces las mujeres dicen, ay, me está quitando, me está poniendo a dieta. Me puso a no es aguantar dieta hambre. para bajar, exacto. Y fuera de eso, el apetito durante el embarazo se aumenta. Entonces, son más pequeñas cantidades, pues más pequeñas de las que acostumbraba. Fuera de eso, tiene más apetito, entonces va a sentir como si estuviera aguantando hambre, pero realmente no. Hay que tratarlo. Entonces, decía, si llega con una obesidad,
no se vayan a poner a dietas para perder peso durante el embarazo, ni dietas de moda o las que llamamos dietas fadistas, que es la dieta de un solo alimento, de la piña, de solo la piña del atún, no. Pero sí hay que controlar que ese peso sea aumentado muy estrictamente. Algunas mujeres en situaciones muy especiales, que ya es obesidad mórbida, o sea, obesidad ya muy grandes, casi que ni aumentan de peso durante todo el embarazo, porque es que el peso ya lo tenían. ¿Qué se hace? Que la alimentación sea tan adecuada para que solo sea el crecimiento como del feto, del bebé, y la mamá que tenía todo ese peso que le sobraba, lo sostenga. Son casos muy especiales, pero no es que la pusimos a dieta para no engordar, no, sino que se ponen los alimentos todos los necesarios, y si estaba acostumbrada a mayor alimentación, pues le va a parecer menos, pero no realmente es que las pongamos a dieta. Para abajo. Bueno, seguimos entonces con unos mensajes institucionales y continuamos con el tema alimentación en el embarazo. En Telemedellín aquí te ves. Bueno, y entonces la Casa de la Memoria, ¿funciona o todavía no? Funciona. Funciona. Funciona, y de aquí hasta final de año va a estar llena de actividades. Todavía hay cositas por arreglar, como en su casa, como en la mía. Pero no es solo para guardar cosas y venir a verlas. Cositas viejas que para uno ponerse a llorar, no. La idea es que esa memoria nos sirva para ir adelante, para el porvenir, para ser mejores, para reconciliarnos, para el perdón. No perder la memoria. Para reconocernos, para no perder la memoria. Entonces invite a los televidentes a Operación Ciudad. Que no se les olvide que la Casa de la Memoria está en la próxima edición de Operación Ciudad. Es muy importante. Gracias. En la ciudad más innovadora del mundo, la tecnología está al servicio de la seguridad ciudadana. La seguridad también tiene elementos de tecnología que aportan día a día para las mejores condiciones de la ciudad. Hoy, Medellín avanza generando tecnologías, aplicando las existentes y logrando que el ciudadano cada día se encuentre más protegido, más cobijado. Cientos de cámaras de vigilancia en la ciudad, sistema de localización de vehículos para los organismos de seguridad y emergencias y desarrollos tecnológicos como seguridad en línea son solo algunas de las nuevas herramientas dispuestas para la protección de la vida. Cuando hablamos de que Medellín somos todos por la vida, la tecnología aporta a cada instante en ese crecimiento, en esa protección, en ese avance, en la seguridad de nuestra ciudad. Inversión en tecnología por una ciudad segura. Eso es vida. Medellín, todos por la vida. Este jueves en La Movida vamos a hablarles de la zona de Laureles, cómo orientarse en este sector de la ciudad, que su particular diseño pues es un poco complicado buscar las direcciones. También vamos a conocer cuáles son las inversiones que está haciendo la Secretaría de Movilidad para esta zona y finalmente conoceremos cómo funcionan las zonas de estacionamiento regulado aquí en Laureles. No se pierdan entonces nuestro programa. Es el próximo jueves, en directo, de 8 a 9 de la noche, por Telemedellín, aquí te ves. Entre el 18 y el 27 de noviembre se realizará en Medellín y Antioquia la Sexta Semana por la Memoria. Lecciones de vida para nunca olvidar. Un espacio para la reflexión y la participación ciudadana con escenarios que invitan a la sociedad en su conjunto a valorar las expresiones y las historias de las víctimas del conflicto armado del país para transformarlas en aprendizajes de vida que guíen hacia un camino para la convivencia, el respeto y la paz. Más información www.museocasadelamemoria.org. Invita Telemedellín. En Telemedellín aquí te ves. Aquí estamos en Medellín Ciudad Saludable hablando de alimentación y nutrición durante el embarazo. Es el tema del día, 441-2100 para que participen. Y mire, aquí espontáneamente estábamos
conversando el tema de la utilización indebida de la pólvora. Se acerca la terrible alborada de la medianoche del 30 de noviembre y el 1 de diciembre, que nos deja una gran cantidad de lesionados, y estamos buscando que este año minimicemos al máximo el riesgo de que las personas, incluso especialmente las que nada tienen que ver, se lesionen con pólvora, porque no lo entendemos, no lo creemos. Y escucho este argumento, es que yo he utilizado la pólvora, yo he tirado voladores toda la vida y nunca he quemado a nadie. ¿Y qué tal si este año quema a su hijo, a su nieto, a su sobrino, a su mamá, a su hermana? Aquí estaba la doctora Fanny Isabel contándonos una historia que sucedió ayer en Río Negro. Doctora Fanny Isabel, cuéntenos, por favor. Sí, es una historia triste que no queremos que se vuelva a repetir. Está muy temprano, no ha empezado diciembre, entonces empecemos a controlar esto. Mi hermana trabaja en Río Negro, en uno de los hospitales pues, de primer nivel, y me contaba ayer la historia de que un volador prendido le cae a una señora de más o menos 65 años en la cabeza. Entonces eso fue ayer, eso sucedió ayer en Río Negro. Muy temprano, 4 de la tarde. 4 de la tarde, 4 de la tarde. Entonces dimensionemos, ya pues la señora tiene un daño en el oído, una ruptura pues timpánica. Nada grave pues afortunadamente, pero va a estar incapacitada, con dolor, y pudo haber sido más grave. Entonces es tomar conciencia de esto desde temprano. Hay otras formas de celebrar muy sanas. Celebrar hay que hacerlo, claro, a todos nos gusta la Navidad, pero es pensando en no lesionar al otro. El que tira el volador no sabe dónde va a caer, y vean estos ejemplos tan tristes. Entonces, pues miren el de ayer donde cayó, en la cabeza de una señora de 65 años de edad. En estas festividades, en esta Navidad, no utilicemos la pólvora, busquemos la alegría de otras maneras. No es necesario hacerlo, es muy riesgoso hacerlo. La gran cantidad de víctimas lesionadas por pólvora son niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, personas que nada que ver con el que está tirando el volador o el que está quemando la pólvora. Por eso es que tenemos esta campaña que ustedes están viendo aquí en Medellín Ciudad Saludable, ya lo vieron. Pongamos la atención y la alegría en otros factores, en nuestra familia, en nuestros vecinos, que eso sea, mire, que estas sean las únicas papeletas o papeleticas de este año, los niños por ahí corriendo, disfrutando, felices en la Navidad. Vamos todos a ser corresponsables con esta campaña, doctora Fanny Isabel. Sí, hay que ser así. Bueno, Natalia, cuéntanos entonces, alimentos que no deben faltar en la mujer que está embarazada. Principalmente frutas. Vamos a hacer como un recorrido de cuántos se deberían comer, aunque es individual o en cada paciente, sí, pero vamos a mirar al menos 4 porciones de fruta al día. Ojalá comidas, no tanto en jugos y no adicionarles azúcar, pero entonces que sean naturalmente comidas. Verduras, o sea, todas las ensaladas, todos los vegetales. Tener mucho cuidado con el lavado, como son crudas, la mujer embarazada puede estar como más susceptible a las infecciones y obtener gérmenes, entonces muy bien lavadas, cepilladas si es necesario, las que vienen con tierra. Al menos 2 porciones, ¿qué son 2 porciones? Por lo menos 2 pocillos de ensalada al día, eso serían 2 porciones. Bajemos las carnes, debe haber carnes bien cocidas, no consumir crudos. Todo tipo de carnes, de 2 a 3 porciones en la semana de carnes rojas, y que nos quede, digamos, las carnes blancas como pescado, 1 o 2 porciones. ¿Qué es una porción? Por lo menos 60, 80, 100 gramos de carne. Entonces es muy sencillo decirle al carnicero, me parte esta libra en 5 partes y ya tenemos la porción. El pollo también. Bueno, vamos viendo los lácteos, importantísimo por el aporte de calcio. Entre ellos podemos obtenerlo con el yogur, el queso y la leche como tal, leche pasteurizada y ojalá descremada o semidescremada. Estos alimentos que vienen así descremados o semidescremados no es que les quiten los nutrientes, simplemente le están quitando la grasa. Entonces la proteína, el calcio queda intacto en la leche, pero así evitamos agregarle calorías que vengan de la grasa y controlamos ese peso, que es una de las inquietudes. 3 vasos de leche al día o 2 vasos de leche con 1 de yogur, y queso y huevo. Entonces, queso o quesito, también descremados, que sean pasteurizados, o sea, que no hayan sido elaborados con la leche cruda, sino pasteurizada, y también al menos 2, 3 huevos a la semana. Como esto se va intercambiando, entonces, una de queso, un día otra de huevo, otro día de leche. Vámonos a las leguminosas. Este grupo, digamos, es muy polémico porque lo ponen como proteína o lo ponen como carbohidrato, sí, o harina. Lo que pasa es que sí tiene de las dos y tiene una proteína de origen vegetal
que es de mejor calidad que la proteína que tienen otros cereales, o sea, otros carbohidratos u otros vegetales. No es tan buena como la de las carnes y la de los lácteos porque lo llamamos nosotras de alto valor biológico, pero es una proteína buena que nos ayuda no a reemplazar totalmente la carne, pero sí a sustituir al menos cuando las pacientes no la comen, por ejemplo, las pacientes vegetarianas. Frijoles 2 a 3 veces por semana. ¿Qué es una porción? Es un pocillo de los que tenemos en casa con la que servimos el café o el chocolate, eso sería una porción. Y se puede cambiar por lentejas, por garbanzos, o sea, todos hacen parte de este grupo. Los frijoles también nos dan ácido fólico, entonces ahí vamos aportando a esos nutrientes que se necesitan más durante el embarazo. Cereales, entonces ahí vienen todos, o carbohidratos, entonces arroz, papa, yuca, todos esos se pueden comer, no pasa nada, pero sí respetar las porciones, ahí empezamos a medir. Grasas y azúcares, esos últimos grupitos de alimentos los dejamos al final porque somos con los que más podemos negociar. Inclusive son los que algunas veces tenemos que quitar durante el embarazo. Si se presenta una diabetes gestacional, 0 azúcar. Ahí sí hay que quitarla, no endulzar nada, no ponerla pues ni en las bebidas, ni en las preparaciones que ya vienen listas. Es mejor no elegir esas que vienen listas con azúcar. Y las grasas, limitar el consumo, preferiblemente que sea aceite de oliva, por ejemplo, o aceites crudos, o sea, no hacer frituras. Y si no hay necesidad de adicionarlo o de untarlo, mejor no lo utilicemos. Entonces, así van como los números en porciones, 4 frutas, 2 verduras. Esto cambia, pero al menos eso debe estar lo mínimo. De 2 a 3 porciones de carnes rojas en la semana y los otros días en carnes blancas, ir intercambiando, quesos 2 tajadas, por ejemplo. Vamos a Manrique a saludar a Liliana Castañeda. Liliana, buenos días. Buenos días. Bienvenida, Liliana, ¿cómo estás? Bien, gracias. Mira, lo que pasa es que tengo 4 meses de embarazo, cumplí el sábado, pero la gastritis no me deja. Entonces me mandaron Biplena y Ginofer y no las tolero casi. Me las estoy tomando un día uno y un día otro. Mi pregunta es si me hacen el efecto que debe hacer las pastillas y el ácido, sabiendo que me estoy tomándolas como intercaladita. Gracias, Liliana. Muy buena pregunta, doctora Gómez, porque esto es muy frecuente en la consulta. Sí. Bueno, hoy en día en el mercado pues hay muchas opciones de pronto mejor toleradas. Esa es una, pues, como una manera de hacerlo. Y la otra opción es hacerlo pues idealmente con las comidas. Eso puede aumentar, pues puede mejorar un poquito la tolerancia. Y en cuanto pues al manejo pues de la gastritis en embarazo, también es muy importante como las medidas nutricionales, pues tratar de hacer unas comidas no muy copiosas, no con mucha grasa, y más bien unas comidas pequeñitas y no, en vez de 3 comidas grandes, más bien hacer comidas pequeñitas, que eso pues nos puede de pronto hablar un poquito pues Natalia, pero la idea es como tratar de mejorar antes pues de medicamentos y cosas, tratar de mejorar un poquito las condiciones dietarias de la dieta para mejorar la tolerancia también a esos medicamentos que son importantes. Hay otra cosa, doctora, es que en el primer trimestre las mujeres tienden a tener pues mucho malestar, la hiperemesis gravídica, que es ese vómito persistente que a veces es muy complejo de manejar, y ellas llegan muy asustaditas porque dicen, vea, no estoy ganando peso, antes perdí, o todo el mundo me dice que estoy más delgada, eso le va a hacer mucho daño al bebé. ¿Eso es un mito? ¿Es una realidad? O sea, las condiciones como del embarazo están dadas para que la paciente no gane mucho en el primer trimestre. Todas se angustian, pues es normal, pero normalmente en el primer trimestre, todo el primer trimestre pueden subir a 1 o 2 kilos, incluso no subir nada. Y no, por eso se afecta pues la gestación y el bebé. Entonces, por un lado, pues eso es normal, las hormonas del embarazo producen esos efectos, eso es inevitable, pues hay medidas como las medidas pues que hablaba de porcionar, que también sirve pues en ese caso. Cuando la cosa está se sale pues de las manos, pues hay medidas farmacológicas, pero es importante saber pues que es una cosa que se pasa, que normalmente en el primer trimestre, o sea, cuando van cumpliendo más o menos los 3 meses, se va disminuyendo y se termina pues
en muchas desapareciendo completamente y que no se angustien por la ganancia de peso, que es normal que no ganen peso o que ganen muy poquito durante el embarazo. Y que en esa época del embarazo el bebé está dependiendo de los nutrientes que ya tiene la mamá. De las Entonces, reservas. Hay algunas que le dicen, es que no quiero comer sino ensalada, no quiero comer sino eso. Y le dice, tranquilita, estos 3 primeros meses puedes darte el lujo de hacer eso y ya después van a empezar a comer mejor. Exactamente. Alejandra Orozco está en Las Palmas. Alejandra, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Bueno, yo tengo como una inquietud. Yo he tenido 2 embarazos. Los 2 embarazos resulta que como a la semana 32 se empiezan a dar cuenta los médicos que el bebé no crece como tiene que crecer y que es demasiado pequeño. En el primer embarazo, pues a la semana 33 empecé a tener contracciones y se vino pues solito. Y en el segundo embarazo sí me la tuvieron que sacar porque estaba sentada, no estaba creciendo. Yo me alimenté pues bien dentro de lo posible, espaciaba las comidas, más bien porciones pequeñas, pero varias en el día. Y me dio diabetes gestacional. Yo quiero saber por qué, si cuando le dicen a uno diabetes gestacional, dicen que el bebé empieza a crecer más de lo normal. Entonces pues nunca como que entendí eso. Gracias, Alejandra. Gracias. Como habíamos hablado pues al principio, hay unas, o sea, lo que va a crecer el bebé no depende exclusivamente de lo que se alimente pues la madre. También hay unas condiciones genéticas y hay unas condiciones del momento en que se pega la placenta, que es un evento muy temprano. Empezando el embarazo, la placenta tiene que hacer unos cambios. Las arterias de la mamá tienen que hacer unos cambios para que le llegue cierta cantidad de oxígeno que necesita el bebé. A veces hay mujeres que no logran hacer esos cambios y que hacen a repetición bebés pequeños, incluso complicaciones graves como la preeclampsia también está asociada pues a estos cambios. En esas mujeres que, en tu caso que ya llevas pues dos embarazos, es importante estudiar para otras cosas. Hay algunas enfermedades que producen eso. Y es importante pues estudiar lo que me imagino pues que lo hicieron, o si no pues para un próximo embarazo pues se deben hacer y está embarazada. Sí, en este momento pues están a tiempo pues de descartar algunas enfermedades que pueden producir esas cosas. La diabetes gestacional no necesariamente da bebés grandes. La diabetes gestacional es un evento que todas las mujeres embarazadas tienen predisposición a tenerla por los cambios hormonales. Siempre más o menos en la semana 24 o 26 hay unos cambios en las hormonas, un aumento de ciertas hormonas que predisponen a que todas las mujeres tengamos diabetes durante el embarazo. No todas lo hacemos, no todas tenemos diabetes, pero cualquiera lo puede tener y no necesariamente los bebés son grandes. No todos son grandes, hay mujeres diabéticas gestacionales que tienen bebés incluso pequeños. Entonces, una cosa no implica pues la otra. Estrictamente. No estrictamente. Muy bien, ahora los invito entonces a que escuchemos la pregunta de los ciudadanos, las respuestas de los ciudadanos cuando les preguntamos cuál creen ellos que deben ser las medidas para tener una alimentación adecuada durante el embarazo. Depende de la actitud de la mujer en cualquier momento, como a veces yo también, cuando quiero helado, pero ahí yo sé que mujeres usualmente tienen esos deseos más fuertes cuando están embarazadas. Entonces depende más o menos en la actitud de la mujer. Frutas, muchas verduras, sopas, cosas que alimenten, o sea, grasas no, azúcares no. Y cero gaseosa. Recomendando ingerir licor y no sobrepasarse, porque que llevar un bebé no quiere decir que tiene que comer el doble. Tiene que comer, no sé, alimentos sanos, pescados, frutas, normal. No, ahora ya es lo más que sea de alimento, vitaminas de todos los colores, pescado, le mandan los médicos muchas vitaminas. Bueno, me imagino que cosas saludables, ¿cierto? Porque el bebé va a ser afectado por la comida que come la mamá. Entonces, yo diría como mucha fruta, vegetales, cosas naturales, evitar comida chatarra, alcohol, fumar, cosas así para que el bebé salga bien. Como comer mucha fruta, caldos, más que todo para que alimente bien el bebé. Y los calcios que recomiendan los médicos. Puede que le dé antojo por comer cosas crudas o comer tierra. Relativo, porque el mismo cuerpo le va pidiendo lo que el niño quiere también y lo que necesita para
su creación. Debe de alimentarse muy bien, pues no comer mucha grasa, principalmente la grasa, y mucha legumbre, mucha fruta, leche. Muy interesantes las respuestas de los ciudadanos y muchos de ellos bien conectados con las realidades de este tema. Pero a propósito, ahí escuché algunas cosas como el licor, como el café, como las gaseosas, y eso me hace recordar que es que hay unos debates ya de vieja data frente a la prudencia o no de ciertas bebidas. Lo del alcohol, decíamos, está muy resuelto, porque primero eran un poco más laxos, una copita de vez en cuando, ya son más estrictos en eso, cero licor. Pero el tema, por ejemplo, del café, de las gaseosas, Natalia, ¿sí, no, café descafeinado o cero café? Entonces, hay como una recomendación. Nosotros lo decimos, no más de 200 miligramos de cafeína al día. Entonces, no como paciente embarazado, ¿y qué hago con eso? Entonces, no más de un pocillo de tinto. Pero la cafeína no solamente viene en el tinto, entonces viene en el té, en las bebidas, cola, todas esas bebidas oscuras, en el chocolate, y van contando. Entonces, no solo es que tomamos un tinto, entonces, sí deberíamos ver en las etiquetas por lo menos cuánto nos comimos de cafeína, si la tomamos, para que no pase de 200 o a 300 miligramos o ese numerito pues que dice ahí. Si alcohol, definitivamente no, influye en las malformaciones en el feto, y que ni una copita. Entonces todas esas gaseosas que ya vienen también como con alcohol, que uno no sabe cuánto es gaseosa y cuánto es licor, preferible no consumirla. Las bebidas energizantes o todas esas de hidratación también tienen cafeína, entonces nos va a dar pues mucha cantidad. ¿Qué más, Doc? Como en esas, pues básicamente... Sí, hay que ponerle cuidado al consumo de la cafeína. Y cuando Felipe preguntaba sobre el descafeinado, claro que ayuda. Entonces, digamos que estamos muy ansiosas por un cafecito, un tinto, y lo necesitamos en el desayuno, de pronto con la leche, pues preferiblemente descafeinado como para saciar ese antojo. De los antojos sí se pueden saciar, pero en pequeñas cantidades. No comprar grandísimo para saciar el antojo de todo el día y todo el día café o todo el día otro tipo de antojo. Preferiblemente descafeinado, y la cafeína también interfiere en la absorción de calcio. Y calcio es otro de los nutrientes muy importantes en el embarazo, que inclusive se aumenta su requerimiento, entonces tenemos que consumir más. Por eso a veces con la dieta solita, aunque sea muy bien balanceada, yo sé que las pacientes lo hacen, no nos alcanza, entonces hay que tomar esas vitaminas, las que llamamos prenatales, porque necesitamos pues para que la mamá tenga suficiente calcio, para que se prepare para la lactancia y para que el bebecito pues también lo tenga. Entonces ese pequeño antojo, bueno, cubrirlo, descafeinado ojalá, para sumar toda la cafeína que se pueda tomar en el día por las otras bebidas que también tomamos. Perfecto. Vamos a saludar a Gloria Álvarez, ella está en Campo Valdés. Bienvenida, Gloria, ¿cómo te va? Buenos días, doctora, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Cuéntanos. Bueno, yo le cuento que mi hija tiene 6 meses de gestación. Sí. ¿Y cómo le parece a usted que la operaron de urgencias, de unos cálculos renales y de una hernia, de unos cálculos en la vesícula? Sí. Y una hernia umbilical. Entonces yo quiero saber qué consecuencias trae esta cirugía al bebé y qué complicaciones puede tener y qué alimentaciones puede tener en este momento mi hija. Perfecto, Gloria. Muchas gracias por llamar. Doctora Gómez. Idealmente en una mujer embarazada pues se prefiere evitar ciertos procedimientos quirúrgicos. En general los procedimientos quirúrgicos se prefieren evitar, pero hay condiciones que no dan espera, como el caso pues de la hija de la persona que llamó, que obviamente la urgencia era la vida de ella, pues la que estaba en peligro. Las consecuencias que puede tener una cirugía durante el embarazo, pues la principal es que se aumenten las contracciones y que haya un parto prematuro, pero para eso hay pues forma de prevenirlo, pues hay medicamentos, el reposo es súper importante. Entonces en este momento que acaba de salir de la cirugía, lo más importante es el reposo, como les sacaba la vesícula, evitar el consumo de grasas,
Entonces, una alimentación muy saludable, mucho líquido, reposo y consultar ante cualquier eventualidad, estar muy pendiente que no tenga contracciones, que no tenga dolores. En el caso que lo presente debe consultar pues, a un servicio de urgencias. Esas son las complicaciones que normalmente pasa, pero en la realidad no ve que son poquito, pues de todas maneras hay que tratar de prevenirlas, pero es muy poco probable pues, que tenga alguna complicación, a diferencia que si no la hubieran operado, pues se hubiera infectado y era más probable que tuviera complicaciones. Claro, igual ya están las 36 semanas, le falta una semanita para cumplir el término, entonces sí, que se quede quietecita en la casa descansando. Quietecito hasta que termine. Natalia Calderón hace un ratico nos habló de los antojos y un televidente también nos decía comer tierra y no sé qué porque el bebé necesita, es un requerimiento y lo está pidiendo. Ese tema de los antojos, porque hay unos muy extraños, lo vamos a analizar, pero luego de este corte de mensajes institucionales. Ya regresamos. En Telemedellín aquí te ves. Definitivamente la cultura está en toda la ciudad, en las calles, en los parques, en el barrio. Estamos invitando a todos para que participemos en la construcción de los consejos zonales del 5 al 20 de noviembre. Debemos construir entre todos la política pública de la cultura para nuestra ciudad. Ven, participa, es un espacio importante. Acércate al Centro de Desarrollo Cultural o Parque Biblioteca de tu comuna y conoce las fechas y horarios para la inscripción y asamblea de elección. Medellín, todos por la vida. Esta semana en De Acuerdo, el tranvía de Ayacucho es una obra que le devolverá a Medellín un sistema de movilidad de gran valor ambiental y de transporte público. Pero los vecinos de la calle Ayacucho y de las áreas comprometidas con la obra reclaman mitigación económica mientras dure la intervención. Medellín será sede de la Asamblea Mundial del Turismo de 2015. Eso nos obliga a revisar lo que estamos haciendo por este clúster y las nuevas vocaciones económicas de Medellín. Otro reto de ciudad que acompaña el Consejo de la Ciudad. Entre los 15 servidores del Consejo que llegan a su jubilación después de 20 años de trabajo está don Ramiro Ocampo Castañeda. Hizo muchas cosas en el Consejo mientras laboró allí, pero su último trabajo le dio un poder especial. De Acuerdo, los miércoles a las 8 de la noche por Telemedellín desde una ciudad sin pólvora en esta Navidad. Sara tiene claro que no va a tener hijos. Siempre se interesó por la cultura árabe y desde hace un tiempo tiene una tienda en donde vende té y especias y puede encontrarse con ella misma. Sara muy pronto se encontrará con una o varias amigas. Como una gran apuesta por la movilidad sostenible, en Medellín ya están circulando motocicletas y vehículos eléctricos. Movilidad sostenible es tratar de buscar diferentes modos de movilidad, pero que sean muy amigables con el medio ambiente. Los vehículos eléctricos se caracterizan porque no generan emisiones contaminantes y en su mantenimiento no requieren cambios de aceite, filtros, bujías ni sincronizaciones. Además, no hacen ningún ruido. Es un vehículo Mitsubishi construido en Japón 100% eléctrico, con una autonomía promedio de 120-130 kilómetros por carga. Un vehículo automático que responde perfectamente a cualquier condición de la ciudad, sea loma o sea terreno plano. Vivir en una ciudad que le apuesta a los nuevos desarrollos tecnológicos pensados en la protección del medio ambiente, eso es vida. Medellín, todos por la vida. En Telemedellín aquí te ves.
Aquí estamos en Medellín Ciudad Saludable y en segundo les vamos a hacer un recuento, un balance de todos estos temas con otra nutricionista dietista que nos va a hablar precisamente de los pesos ideales al momento del embarazo, incluso antes. Pero ahí está llamándonos de Envigado Luz Irene Calderón. Luz Irene, buenos días. Hola Luz Irene, ¿se nos fue? Muy bien, veamos entonces este informe para que recojamos mucho de lo que hemos conversado. Es fundamental al empezar el embarazo, por ejemplo, tener un peso saludable. Entonces, prepararse para el embarazo es una cosa muy positiva, no solamente visitar al médico, sino también a la nutricionista, para de esta manera tener un peso saludable e iniciar el embarazo con plena salud. Ya que en el embarazo la meta principal es tener una ganancia de peso saludable, una cosa fundamental a controlar es el excesivo consumo de alimentos que pueden llevarnos a tener más riesgos durante nuestro embarazo o a tener una ganancia de peso muy acelerada, pues esto está asociado con enfermedades como la hipertensión arterial durante el embarazo, que puede generar una preeclampsia o una eclampsia, también una diabetes gestacional. Entonces la idea es lograr tener un balance adecuado y no excedernos en algunos alimentos, especialmente en aquellos que son ricos en azúcar y ricos en grasas, especialmente en grasas saturadas. Durante el embarazo se potencian el sentido del gusto y el olfato, por eso es muy normal que aparezcan intolerancias a algunos alimentos o que algunos alimentos por su olor o su sabor nos produzcan náuseas o molestias. Es importante entonces evitar estos alimentos para que no se genere vómito y las molestias asociadas en el embarazo, pero tratar de reemplazarlos por otros que tengan un valor nutricional similar. Por ejemplo, si hay aversión a algunas verduras, tratar de consumir otras que no generen esas molestias, pero que también te aporten muchos nutrientes, igual con las frutas o las carnes. Tratar de cambiar ese alimento que nos produce aversión por uno que tenga más o menos el mismo valor nutricional y pertenezca al mismo grupo de alimentos. Una recomendación fundamental entonces es acudir siempre al control prenatal. Segundo, si queremos quedar en embarazo, tratar siempre antes de tener un peso saludable para iniciar el embarazo con menores riesgos. Y tercero, tratar de tener una ganancia adecuada de peso durante el embarazo con el fin de minimizar riesgos como por ejemplo el riesgo de hipertensión arterial, el riesgo de diabetes, de preeclampsia y eclampsia durante la gestación. Era Isabel Cristina Carmona, nutricionista y dietista, y nos estaba hablando del peso adecuado de la mujer antes y durante el embarazo y por supuesto insistiendo en algo que es fundamental y que no se nos puede pasar hoy, la importancia de los controles prenatales para llevar pues todo este proceso de muy buena manera. Exacto, Felipe. Bueno, y teníamos una llamada que se nos cayó, pero coincide también con otra llamada de otra televidente. ¿Cómo debe ser la nutrición en una embarazada que tiene cáncer, diagnóstico de cáncer, y que además le están haciendo diálisis? Es una pregunta complicadita, pero le podemos dar algunas recomendaciones. En una paciente con cáncer hay como dos condiciones importantes a tener en cuenta pues, a la hora del embarazo. Una, la disminución de las defensas, que de por sí en el embarazo están disminuidas, y en una paciente con cáncer pues con mayor razón, y más si tiene algunos medicamentos que más le bajan las defensas. Entonces es importante evitar el consumo de algunos alimentos que pueden producir algunas bacterias, sobre todo los alimentos pues mal lavados, las verduras mal lavadas o la carne mal cocida. Eso es una cosa importante, y bueno, y otras medidas pues como de higiene básicas. Y otro aspecto importante es que hay un consumo importante de proteínas en estas pacientes con alguna neoplasia, entonces hay que tener un buen soporte de proteínas y un buen reemplazo de proteínas. Obviamente estas pacientes deben tener una asesoría nutricional pues básica durante todo el embarazo, y
con ciertas condiciones se puede lograr un buen resultado y un bebé pues a término, obviamente dependiendo pues del tipo de neoplasia, pero con unos cuidados especiales que no deben faltar en estas pacientes. Natalia Calderón, es que antes de ir a la pausa le dije a los televidentes que íbamos a hablar de los antojos, y hay unos antojos que son normales, pero es que hay unos muy extraños, entonces les da por comer jabón, ceniza, tiza y una cantidad de cosas rarísimas en el embarazo que pues eso finalmente tiene que afectar al bebé, ¿o no? Sí, muchas veces los antojos pues se dan por cambios hormonales. Quieren comer jabón o la costrica de la pared, comer tierra, esto pues no va a beneficiar en nada ni a la mamá ni al bebé. Pero ¿cómo lo podemos sustituir? Entonces, si queremos comer la costrica de la pared porque suena, cambiarlo por un alimento que sea crocante. Entonces, coger una verdura que te suene o inclusive un alimento que te suene como para hacer ese efecto de la masticación. Si quieren comer jabón, entonces cambiarlo por un pudín o por una comida, un helado, por ejemplo, un helado dietético, un helado desgrasado, que se le parezca realmente a ese antojo. Estos como los más raros. Los otros, como habíamos mencionado, se pueden ir cumpliendo en porciones muy pequeñas, pero definitivamente estos raros no los debíamos consumir. Yo pienso que es una cosa privilegiada para la mujer estar embarazada. Son 9 meses apenas. ¿Cómo no vamos a hacer ese trabajo de soportarlo bien durante 9 meses para un producto o un feto o un bebé que va a salir muy bien? Entonces, como controlarlo y buscar. ¿Por qué se me produce el antojo? Es porque me suena, porque me sabe ácido. Entonces, como más bien limón con un zanahoria, por ejemplo, y es crocante y es ácido y nos va a dar ese efecto. Es más cambiarlo así. Y respecto a las aversiones con algunos alimentos, que es muy común en el embarazo, incluso posterior al parto. Puede suceder porque se agudiza el sentido del olfato y del gusto. Entonces, o todo nos sabe mucho, entonces queremos evitar ciertos alimentos y los olores. Entonces, huele mucho a fritura, por ejemplo. Por ahí anécdotas que nos cuentan de la empanada, que ya no la quiero volver a comer, entonces no. Nunca más. Nunca más. Y que le da rebote, pues dependiendo del alimento. Si es un alimento que definitivamente se necesita en el embarazo, es muy importante, hay que hacer el esfuerzo, el sacrificio de comerlo y de pronto combinarlo con otra cosa para que, bueno, pasemos esa aversión. Si definitivamente pues ni lo necesitamos, pues agradezcamos que ya después no lo vamos a volver a comer, porque algunas mujeres quedan con esa aversión y terminan el embarazo y les sigue fastidiando el alimento. No es que queden con ese sabor agudo o ese olor agudo y que todo les sepa, pero ya definitivamente registraron en su cerebro que eso les cae mal, que no les gusta, que les huele feo, entonces no lo vuelven a comer. Entonces vigilar, si es muy necesario, pues combinarlo, vamos a combinarlo con otra cosa y como atenuar esa molestia. Si no, pues mejor, no lo volvemos a consumir. Muy bien. Doctora Gómez, doctora Calderón, gracias. Muy contenta de poder ayudar. Doctora Gómez, muchas en gracias este por periodo acompañarnos. tan bonito. Gracias. Muy bien, doctora Fanny Isabel, terminamos por hoy. No, se me fue tan rápido, estaba yo aquí pendiente. Quedo con muchas dudas, nos vamos a tener que volver a sentar a seguir seguir conversando este tema, que además es muy ilustrativo y muy importante. Sí, definitivamente, muchas gracias a las dos, muy claros los conceptos. Yo quiero decirles a las mujeres, como el embarazo se acaba, son 9 meses, procurar consultar a tiempo, porque muchos problemas desde el principio se pueden llevar y vamos a tener un embarazo feliz. Pero si ya llegamos a los 8 o 9 meses casi y tenemos un problema, no lo podemos solucionar ya al final. Esto se limita. Entonces, desde el principio, ojalá antes de quedar embarazadas, pero si ya estamos embarazadas, entonces de una, vamos a consultar para que nos den esos 9 meses de tiempo. Porque decíamos ahora, los controles son fundamentales, no se pueden pasar. Sí, previo al embarazo, iniciarlo. Perfecto, no es que seamos cansados, sino es que se necesita. Bueno, muchas gracias por la participación. Mañana nos vemos entonces a las 3 de la tarde, porque mañana es miércoles, no se me olvide. Entonces cambiamos de horario y vamos a hablar con el tema que empezamos desde la semana pasada. Vamos a enfocarnos entonces en la comercialización sexual entre los niños y los adolescentes. Entonces cuídense mucho, que pasen feliz tarde y nos vemos mañana.